Entonces, sí, para el examen final vamos a ser más incisivos, más, puntualizar más, pero en esta primera instancia, como yo les dije, características sobre la ansiedad tienen que saberlas, las manifestaciones de la ansiedad, recuerden, las manifestaciones tenemos a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, a nivel emocional y a nivel conductual. Esas son las 4 grandes tipos de manifestaciones. Poder ejemplificar sobre cada una de estas 4 áreas es importante. Y dar estas características globales, generales que hablamos, de que es una emoción, de que es adaptativa, de que es universal, de que es funcional, en qué se parecen y en qué se diferencian cuando hablamos de ansiedad normal y ansiedad patológica, ¿sí? ¿Qué criterios tiene que cumplir un rasgo de ansiedad para ser considerado ya un trastorno y no solamente una conducta o una respuesta ansiosa? ¿Sí? Eso es importante, porque si no tendemos a caer, como ya habíamos dicho, de que cualquier conducta que yo considere obsesiva o cualquier conducta que yo considere un poco más inquieta, más agitada que lo habitual, ya pasaría a ser un trastorno de ansiedad y perdemos total objetividad en ese caso. La idea es buscar ciertos patrones que se repitan. Recuerden que tenía que ver con la intensidad, con la duración, con que impacta en varias áreas de la vida del sujeto, con que lleva un tiempo mínimo de duración, hace que eso le ocurra al sujeto. Otra vez son 4 características fundamentales. Y que la ansiedad se puede manifestar de distintos modos o maneras, a través de miedos, a través de fobias, a través de obsesiones, a través de preocupaciones excesivas o desmedidas, ¿sí? A través de inquietud psicofísica o psicoemocional, aceleración del pensamiento. Son distintas manifestaciones de la ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad, recuerden que había una clasificación bastante larga, de la cual yo les dije que solamente para este parcial, ¿recuerdan cuáles íbamos a tomar o no? El trastorno de Sí, ansiedad profe. general, fobias específicas y las fobias sociales. Y las fobias. Perfecto, perfecto. Recuerden en puntualizar en eso, ¿sí? Cuando ustedes vean los textos, ustedes van a ver que Alfredo Cia no solo hace una descripción clínica de los casos, sino que también habla de las comorbilidades, habla de los tratamientos. Yo les dije que para este primer parcial, nuevamente, a mí me interesa que ustedes se detengan en toda la caracterización clínica de cada uno de los diagnósticos, ¿sí? Claramente la parte de comorbilidad la vamos a incluir para el examen final, ¿sí? ¿Sí? Y la parte de tratamiento no forma parte de la materia psicopatología, eso ni siquiera va a estar incluido en el examen final. En su momento yo pensé en cortarle los capítulos y ponerle solo la parte específica, pero honestamente, si ustedes me preguntan a mí me gustaría que por más que yo no les vaya a evaluar respecto a los tratamientos en ansiedad, lean entero, así tienen una mirada globalizada de los temas, que lean entero los capítulos y después sepan que sí tienen que estudiar la parte de las características clínicas específicamente, ¿sí? Pero que lean todo, porque el texto está armado de manera global, y cuando vuelve y me está hablando de la parte del tratamiento, por ahí termino de comprender algo que me explicó en la caracterización clínica y que no estaba tan claro. Así que sería buenísimo que lean los capítulos completos, pero a la hora de estudiar que se detengan específicamente en la caracterización clínica. ¿Algo más respecto a este tema de trastornos de ansiedad que no haya quedado claro, que esté confuso? Voy a leer mientras tanto lo que dicen en el chat, pero si alguien quiere preguntar algo respecto a este tema, lo puede hacer, ¿eh? Bien, continúo entonces. Respecto a las primeras 2 preguntas que son específicamente sobre psicoanálisis. ¿Por qué neurosis histérica y neurosis fóbica tienen el mismo punto de fijación? Esa es una pregunta que en realidad ustedes la deberían saber la respuesta habiendo dado un profunda. Es un tema bastante profundo, para valga la redundancia, para detenerme ahora, y los rasgos histéricos a partir de qué edad se pueden ver o aparecen. De manera resumida,
no hay una razón cerrada de por qué tengan el mismo punto de fijación, ¿sí? Sino que el modo de vincularse y lo que ocurrió y cómo sufrió la persona, aquellas situaciones traumáticas en aquel momento son distintos, por eso se configuran, por más que haya habido un mismo punto de configuración, la configuración es diferente. La fijación es la misma, pero la configuración en la personalidad es la que es distinta, ¿sí? Y esa configuración en la personalidad va a ser la que haga que sea un rasgo, un cuadro u otro. ¿Mm? La pregunta sobre si los rasgos del histérico, a partir de qué edad se pueden ver o aparecen, también, similar a la anterior, no es cerrada absolutamente, porque en realidad los rasgos, generalmente de personalidad, se manifiestan desde muy pequeña en las personas. Una persona, y esto tiene que ver con la personalidad, tiene con un hilo conductor, y yo fíjense cómo hago como espiralado ese hilo conductor, porque no es recto, no es chato, no es que todas las personas somos iguales a lo largo de nuestra vida, sino que nos vamos retroalimentando por distintas experiencias, por distintas influencias, y algunas características se van modificando y se van retroalimentando, pero hay un rasgo lineal. Ese rasgo lineal se mantiene desde la infancia hasta la adultez, ¿sí? Entonces, depende que probablemente un síntoma histérico se puede manifestar en la edad adulta, pero si nosotros hacemos un estudio, una anamnesis de la historia de vida de esa persona, probablemente ya se venía tramitando y percibiendo a través de rasgos estables de personalidad ese síntoma desde una edad muy pequeña del sujeto. Entonces no es que va a haber una edad específica en la que aparezca. Esos rasgos pueden aparecer desde muy pequeños, ¿sí? Y luego en la adultez generalmente ya aparecen como síntomas propiamente dichos. Ya pasa a ser una patología, ya no solamente como un rasgo previo de personalidad. ¿Mm? Preguntan justamente, ¿es lo mismo rasgo que síntomas? No, 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 claramente. En una de las clases me detuve a hablar un poco sobre lo que son las estructuras del psicoanálisis y lo que son los cuadros clínicos en psicoanálisis, ¿sí? Las estructuras dijimos que son las formas como se conforma la personalidad del sujeto en el aparato psíquico, ¿sí? Que teníamos en cuenta para esto la primera y la segunda tópica de Freud, ¿sí? Esto tiene que ver otra vez, no solo con el punto de fijación de la persona, sino en cómo se vinculó con ese punto de fijación, que es lo que decíamos que va a diferenciar, por ejemplo, entre una fobia y una histeria, ¿sí? ¿Cuáles fueron las situaciones traumáticas y cómo impactaron en el sujeto y qué recursos tuvo o no tuvo en aquella situación para afrontar lo que haya ocurrido? Entonces, todo eso va a definir, por una parte, qué características, qué estructura va a desarrollar el sujeto, primero en líneas generales, si una estructura de modo psicótico, si una estructura de modo perverso, o una estructura de modo neurótico, que esto se termina de resolver luego del llamado complejo de Edipo, luego de la resolución del complejo de Edipo, se estructura la personalidad del sujeto, ¿sí? Esas estructuras de personalidad a su vez se subdividen en otras. Iniciando por neurosis, que es lo que estamos dando en nuestro primer cuatrimestre, ¿no? Psicosis solamente tomamos en líneas generales, ¿se acuerdan los pasos de la neurosis y la psicosis? Y perversión no lo tomamos directamente, ya se pasa directamente al final del segundo cuatrimestre. Psicosis solamente los distintos pasos para llegar a una psicosis concretamente, y de neurosis sí, ahí hemos visto hablando de la neurosis histérica, de una neurosis fóbica y de una neurosis obsesiva. Los rasgos de personalidad que tenga esa persona no tienen por qué ser patológicos, sino son maneras de vincularse del sujeto con la realidad. De una manera más rígida, por ejemplo, tendrá a tener más bien rasgos obsesivos. ¿Sí? De una manera más temerosa, evitativa, huidiza o dependiente, va a ser más bien a través de lo que se llama la neurosis fóbica. Rasgos de neurosis fóbica, y de una manera más seductora, más superficial, con dificultad para entablar vínculos profundos, con sentimientos de vacío, la persona tendrá rasgos más bien de lo que se llama una neurosis histérica. Esos son rasgos, lo cual no significa que sean necesariamente patológicos en la vida del sujeto. Porque si a esos rasgos el sujeto tiene la suficiente permeabilidad o flexibilidad para adaptarlos a la vida en sociedad, y eso no le genera esas características que ya hemos definido, alteraciones en su calidad de vida, ¿sí? Y tiene ciertos niveles, como decíamos, de flexibilidad, no es que necesariamente se manifiesta así y es rígido, tal vez se mantengan solamente en rasgos. Ahora, si esos rasgos son lo suficientemente rígidos como para que el sujeto esté esquematizado en ese lugar y no pueda
salir, recepcionar la realidad de otra manera, interactuar del otro de otra manera, y sufra o haga sufrir. Kurt Snyder tiene esa definición que me parece bastante interesante, que dice que en realidad las neurosis y los llamados trastornos de la personalidad, que es uno de los temas que veremos también en el segundo cuatrimestre, aparecen, por definición, son aquellas personas que sufren o hacen sufrir con sus características de personalidad. Es una definición breve que nos representa esto, cómo la persona es víctima o esclava de sus rasgos de personalidad. No puede flexibilizar, ¿sí? Puede hasta incluso notar que debería o sería bueno que actúe de otra manera, pero siente que no lo puede hacer. Claramente en ese caso estamos hablando frente a la presencia de síntomas concretas, ya no son solamente rasgos, pues son más agudos, son más profundos, tienen otro nivel de intensidad, otra duración en el tiempo, otra rigidez, alteran la calidad de vida del sujeto. Entonces vamos a hablar ya de cuadros clínicos, no solamente de una estructura de personalidad, sino estamos en presencia de un cuadro clínico. A ver, sigo bajando. ¿Tenemos que saber la Ley Nacional de Salud Mental? No, para nada, para nada. La Ley Nacional de Salud Mental no la desarrollamos. Yo solamente les cité y les subí el material para que ustedes vean primero la definición de salud mental, que me interesaba que la conozcan desde la ley, una ley argentina, una ley vigente, como incluso a mí me parece muy interesante porque esa ley incluye el factor político, cultural, social, hablando, es decir, que la salud mental no es individual de cada sujeto, sino que tiene que ver con la pregunta siguiente que hizo la compañera, por ahí aparece, sobre el relativismo cultural. Sin ponerle este término, la salud mental está considerando esta cuestión del relativismo cultural dentro de las características de un sujeto propio que tiene derechos, habla también de la importancia de los derechos, hablando de la salud mental, los derechos individuales, los derechos que toda persona tiene solo con el hecho de nacer, ¿sí? Y que la salud mental tiene que ver con que el sujeto tenga conciencia de esos derechos, que haga valer esos derechos, hace alusión, ¿sí? Habla del equilibrio, habla de la inserción social, cultural y adaptativa al contexto en el cual aparece. Entonces, dentro de salud mental, yo le diría que es el concepto, junto con el de la Organización Mundial de la Salud, esos dos conceptos ténganlo como por excelencia, de sí saberlo, sí tenerlo cerca, sí manejar, insisto otra vez, no hace falta que lo sepan de manera memorística, pero sí saber qué elementos maneja este concepto, porque es importante, ¿sí? El resto de la ley de salud mental seguramente la hablaremos a lo largo del próximo cuatrimestre, pero no forma parte de la bibliografía obligatoria de la materia, es decir, una bibliografía complementaria, que ojalá en algún momento, no digo ahora ya para el examen, porque por ahí no sé si les aportaría demasiado, porque no tiene directamente que ver con psicopatología, pero sí con la psicología. Ojalá en algún momento la lean en la ley. No es una ley larga, no les va a insumir mucho tiempo y les va a ayudar a entender mucho cómo funciona la salud mental en Argentina, o por lo menos cómo intentamos que funcione la salud mental en Argentina. ¿Hacia dónde vamos, Siria? Es lo mismo trastorno mental que enfermedad mental. Podemos ir a definiciones ¿sí, Maca? En el chat pusieron que hay compañeras que están queriendo entrar. Ahí me aparecieron. Vuelvo a repetir, por favor, les pido que intenten ser puntuales con las clases. Yo siempre, ustedes ya vieron mi modalidad, que hasta las I5 nunca empiezo, ¿sí? Nunca voy a empezar antes de las I5 porque entiendo que incluso un par de minutitos después todos podemos tener alguna situación, pero es bastante incómodo estar dando una clase y que permanentemente, y 5, y 10, y 15, y 20, y 25, miren, y 24 es ahora, que permanentemente me estén apareciendo pantallitas pidiendo autorización. Intento siempre ser lo más tolerante posible, pero no abusen de esa tolerancia, porque la verdad que honestamente es bastante incómodo del otro lado esa situación, estar concentrado en lo que uno habla, en lo que uno dice, en las preguntas que hacen los compañeros y encima estar agregando. Así que por favor, respeto, estas clases son un equivalente a la presencialidad, que en la presencialidad, si ustedes saben, en este momento, por las condiciones,
Si ustedes llegan, después de 5 minutos no pueden entrar directamente a... Bueno, ahora estamos en fase 3, pero cuando volvamos a la liberación de las clases así, con la frecuencia que veníamos teniendo, hasta 5 minutos de tolerancia se tiene ahora. Así que les pido nuevamente que tengan en cuenta esto. Bueno, continúo entonces. Es lo mismo trastorno mental que enfermedad mental. Voy otra vez, decía. Desde la etimología de la palabra, claramente no, porque trastorno hace alusión a algo mucho más amplio que una enfermedad. Trastorno hace más bien, hace alusión como una interfaz entre un montón de cuestiones, y dentro de un trastorno podríamos incluir como muchas enfermedades. Etimológicamente la palabra no son lo mismo. En salud mental y en psicopatología sí se utilizan indistintamente. Ustedes habrán visto en los textos que se hace alusión a enfermedad mental o a trastorno mental cuando hay carencia de salud mental. Entonces van a ver que aparecen como equivalentes o como sinónimos. Insisto, etimológicamente, si vamos a la definición de las palabras, no son lo mismo. Un trastorno hace alusión a algo mucho más amplio, que una enfermedad es algo más concreto, más definido. ¿Se entiende? No obstante, a los fines de psicopatología, sí, y en los textos, no solo dicho por mí, sino en los distintos autores, van a ver que sí se utiliza indistintamente, así que no hay problema que en las respuestas de las preguntas, además, usted lo utilicen indistintamente porque estamos haciendo ese uso de estos términos, trastorno mental o enfermedad mental, que hacen alusión ambos, como recién decía, a la carencia de las consideraciones de lo que llamamos salud mental. Relativismo cultural es considerado un criterio. Esa pregunta está muy buena, porque en realidad yo supongo que estuvieron o viendo otra vez la clase que di en su momento, o leyendo, porque no aparece entre los criterios. Vieron que entre los criterios estrictos no aparece, aparece como, yo le decía, de manera transversal a los otros. Yo creo que sí es un criterio más, pero esa es una impresión, una acepción personal, que si ustedes citan un autor que habla de los criterios, algunos vieron que lo ubican en cuantitativo y cualitativo, otros valorativos, los normativos, estadísticos, es decir, hay distintos autores en los textos. Si ustedes citan a uno, no necesariamente tienen que forzar la bibliografía y poner, porque yo les digo que a mí me parecen, de ninguna manera. Si ustedes me preguntan a mí, sí es un criterio, y yo creo que el relativismo cultural es transversal a todo el resto de los otros criterios. Entonces, si ustedes tienen que responder a esta pregunta, ¿cuáles son los criterios para hablar de salud mental? Y no van a citar necesariamente a uno de los autores, sino que van a hacer una integración, que lo podrían hacer tranquilamente, yo les diría que sí citen el relativismo cultural como un criterio. Esa sería la respuesta. Si citan a un autor específico que no considera el relativismo cultural como los criterios específicos, no va a hacer falta que ustedes fuercen la bibliografía. No soy ese estilo de profesora que quiero que me den el gusto, chicos. Quiero que si les pregunto algo, ustedes podamos ir a los textos. Así que sí les doy mi opinión, porque bueno, hoy me toca ser su profesora, así que creo que es inexorable a la concepción de salud mental pensar en esta concepción del relativismo cultural. Importantísimo, sería tal vez hasta el primer criterio, les diría yo, ese nivel de importancia creo que tiene. Ahí respondí las preguntas de Adriana, súper organizada. Adriana, te felicito. Bien claritas tus preguntas. Sobre el punto de fijación, vuelvo al primero, te vuelvo a repetir, no es una pregunta que nosotros demos en psicopatología, porque se supone que eso ustedes lo han trabajado en psicología profunda. Entiendo que, por lo que ya me han dicho, que no hay por qué. Que quedaron algunos huequitos en profunda, pero lamentablemente yo no puedo tapar todos esos huequitos. Sepan que transmití su inquietud respecto a esa materia, bueno, porque estoy viendo la carencia en los conocimientos de ustedes. Ya lo transmití el año pasado, me pasó lo mismo con el curso del año pasado, y conmigo yo no me voy a detener tampoco en evaluarles eso, porque yo no les enseñé eso, así que no me voy a detener en evaluarles eso. Sí, del tema psicoanálisis, que nadie preguntó, no me voy a detener en volver a explicar, pero sí en recordarles que es importante el tema neurosis y psicosis, que sepan bien
cuáles son los pasos para conformar una neurosis, cuáles son los pasos para conformar una psicosis, que sepan cuál de los dos es el patológico en uno u otro caso, en lo cual estamos diciendo en qué se parecen y en qué se diferencian, ¿sí? Y sigue llegando gente, esperen un momento. Profesora, creo que había dicho que no iba a entrar los textos de Freud, donde, si mal no recuerdo, no sé si estoy mal, donde hace una diferenciación de que el ello está bajo, no me acuerdo bien, bajo la influencia del exterior o algo así. Hay dos textos de Freud No nada te más. no te entendí la última parte, ¿me repetí, Fernando, por favor? Y creo que en la clase pasada había dicho que no iba a tomar lo de Freud, la literatura específica de Freud que había dado. Te aclaro donde que hay una... lo que dije que no entraría de Freud, y que lo sostengo, les dije, pero aclaro otra vez, no va a entrar en este primer parcial, sí entra en el final. Habitualmente yo pregunto en el final esto, porque como no entra, las cosas que yo les aclaro que no entran en el final es porque considero que son ampliatorias de los temas. Entonces me detengo, intento que para este primer examen ustedes tengan una introducción de los temas. Y para el segundo examen, que el examen final, no el segundo parcial, sino el examen final, la segunda vez que les vuelvo a preguntar sobre los contenidos del primer cuatrimestre sería, ahí sí les pregunto algunas cosas que son ampliatorias, justamente. Así que las tienen que leer, si las quieren leer ahora porque les va a ayudar a entender mejor los temas, las pueden leer ahora, estaría muy bien, pero sepan que no les voy a preguntar sobre eso en esta primera instancia. Les estoy dando una ayudita, esto porque sé que hay mucho material. ¿Cuáles son los 3 textos? Los 3 que hablan sobre los casos clínicos, específicamente el caso clínico en neurosis obsesiva, el caso clínico en neurosis histérica, el caso clínico en neurosis fóbica. Esos 3 son los textos que yo les digo que no van a entrar. ¿Qué sí va a entrar? Entonces vamos a decirlo para que quede bien claro, de neurosis obsesiva, neurosis histérica y neurosis fóbica, de los 3, cada uno tienen que leer el texto de Henry A. Henry, ¿vieron ese autor con H? A, que es la E y la I, nada más el apellido. Por ahí les puede aparecer publicado como A, Henry, tal vez para que no se ubiquen de qué les estoy hablando. Los textos de Henry A sí tienen que leer de estos 3 temas: neurosis obsesiva, neurosis fóbica y neurosis histérica. ¿Qué voy a leer de Henry A? Voy a leer otra vez las características clínicas. Lo mismo que leo en Trastorno de Ansiedad de Alfredo Cia. Las características clínicas, las características de personalidad, todo lo que me hable sobre las características estables del sujeto, que no voy a leer ni comorbilidades ni tratamiento. ¿Te respondí, Fernando? ¿Me entendiste? Sí, perfecto, perfecto. Henry Hay y Alfredo Cia, lo de Freud no. Para el final sí. Perfecto. Para el final, Henry A. todito. Sí. Perdón, sí, Henry. Hay. Bien, los 2 apellidos cortitos, ¿vieron? A y Cia. No se pueden olvidar, hablando de esos temas. Se van a dar cuenta que cuando lean neurosis, ojalá ya lo hayan leído, pero si no lo leyeron, cuando lean todos los textos de neurosis fóbica, que estamos hablando del mismo cuadro que desde las neurociencias, Alfredo Cia lo desarrolla como fobias específicas, como trastorno de ansiedad social, son distintas manifestaciones nada más de lo que son las fobias, y distinta manera de leer, se pone el foco en un lugar o se pone el foco en el otro, pero no estamos hablando de distintos pacientes, estamos hablando de los mismos pacientes. En el segundo cuatrimestre, cuando veamos, yo les dije, el primer tema del segundo cuatrimestre que nos quedó ahora por la división va a ser trastornos obsesivos compulsivos, el famoso TOC, que habrán escuchado. ¿Sí? Cuando veamos TOC, ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando de lo que desde el psicoanálisis hablamos de neurosis obsesiva, agregadas un montón de otras cuestiones que ya les voy a contar, digamos, pero no estamos hablando otra vez de distinto, es el mismo cuadro desde una perspectiva distinta. Pero ustedes tienen que conocer mínimo estas 2 perspectivas básicas. Hay un montón de otros autores y desarrolladores sobre estos temas, pero estas son las 2 básicas que tienen que conocer, porque mañana se inscriben en un congreso, en un curso, y van a escuchar hablar de una o de otra, básicamente. Pueden no saber otras, pero no pueden no saber estas, ¿me entienden? Esto es lo básico en psicología, aunque a ustedes les parezca un montón lo que yo les estoy dando lo básico, mínimo, indispensable que tienen que saber de psicopatología.
¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otras dudas, qué otros cuestionamientos? Y la parte histórica, profesora, o sea, va a ser no sé, un recuento, vamos a hacer una síntesis de Pinel, de Charcot, de antes de Freud, de Galeno, no sé. Primero que nada, ustedes tienen que tener bien en claro cuáles son las 4 revoluciones psiquiátricas. Eso lo tienen que saber, con certeza ya les digo. ¿Quieren que siga con gente, por favor? Sí. Eso lo tienen que saber, ¿sí? Partiendo desde ahí. Pero aparte de eso, también hay ciertos autores, ustedes se acuerdan que nosotros hemos visto, que yo les hice ese dibujito que les dije, no soy muy buena dibujante, pero una especie de espiral, ¿se acuerdan? Y que les dividí de manera transversal en 2, que son las explicaciones naturales y explicaciones sobrenaturales. Que lo que les quería decir con ese dibujito, o intento de dibujo, es cómo a lo largo de la historia va ciclando la manera de entender la enfermedad mental, la salud mental, y con ellos la mirada de los tratamientos que se proponen. Esto es muy importante que lo sepan. Sé que es la parte tal vez más larga todavía por lo menos de este primer cuatrimestre, la parte de la historia es muy larga y no les voy a pedir en profundidad, no les voy a pedir un autor específico del Renacimiento que ustedes no se acuerdan, no voy a ser así de rebuscada, pero sí ustedes lamentablemente van a tener que dividir por etapas, que algo de eso lo hablábamos, lo hicimos en esos días, dividir por las grandes etapas de la historia de la humanidad y tener idea. Uno, acuérdense cuál era la concepción imperante de la época, es decir, en líneas generales, ¿qué se creía en la Grecia clásica, por ejemplo? ¿Qué se creía? ¿Que la enfermedad tenía una explicación natural o una explicación sobrenatural? Uno. Sobrenatural. Dos, bien. ¿Qué representantes, si hubiesen en cada una de esas épocas, uno o dos solamente, representantes más importantes había cada época? Vos me nombraste a Pinel, Fernando, es importante que vos sepas ubicar en la historia de la humanidad en qué época estaba Pinel. ¿Qué estaba en 2020? ¿Estaba en el siglo II? ¿En qué época? ¿Se entiende? Es decir, saber, porque Pinel es un representante muy puntual en la historia de la psiquiatría. Hay quienes dirían tal vez que es el padre de la psiquiatría, es decir, o por lo menos el padre de los enfermos, digamos, pues, quien liberó de las cadenas y demás. Entonces, poder ubicar eso en la historia de la humanidad en etapas, entonces volvemos otra vez, cuál era la concepción imperante en cada época, uno, por lo menos uno o dos, idealmente, representantes de cada una de esas épocas, qué concepción de enfermedad, si sé cuál es la concepción imperante, voy a saber cuál es la concepción o la construcción de enfermedad mental o de salud mental que había, y 4 que les nombré también, cuáles eran los tratamientos propios de esa época. Porque hay épocas donde ustedes saben que los tratamientos eran más de tipo religioso, era rezarle, era apartarlos, como en su momento acá hubo el famoso leprosario, también había con las personas con enfermedades mentales, ¿sí? En otra época era esto de la llamada la silla turca, ¿sí? En otra época estaban atados a cadenas, en otra época aparece ya la farmacología, entonces ya se les suelta, libera de las cadenas y se empieza a escucharle a los pacientes, o se les empieza a dar una droga, ¿sí? En otra época, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Saber cuáles eran los tratamientos propios de esa época. Se va a cortar, así que ya cierro y nos volvemos a conectar, gente, ¿eh? Sí, está bien, gracias.